Bueno, comenzamos entonces con el tercer segmento que teníamos asignado en relación a la acción. Vamos a hablar entonces de ausencia de acción, los casos de ausencia de acción. Como ya dijimos, la conducta tiene que ser una conducta humana voluntaria para ser reputada efectivamente como acción. De esto se deduce en consecuencia básicamente que todo aquello en lo cual no hay una intervención humana no puede ser considerado como conducta. Y por otra parte, en todos aquellos actos en los cuales, a pesar de haber una intervención humana, si esta intervención humana no obedece a la existencia de una voluntad o de una finalidad por parte de la persona, también serán supuestos de ausencia de conducta o ausencia de acción. Sentado esto, para entrar a hacer el análisis, sobre todo de aquellos casos más conflictivos, que son los últimos, es decir, los relacionados con los supuestos en los cuales hay una intervención de una persona, hay una intervención humana, pero tenemos que evaluar si efectivamente existió o no existió voluntad o existió finalidad en la actuación de esta persona, es que existen dos supuestos que son los que vamos a desarrollar o vamos a tratar. En primer lugar, los llamados supuestos de fuerza física irresistible, que son aquellos casos que están contemplados en el artículo 34, inciso 2, primera parte de nuestro Código Penal. Y luego vamos a evaluar aquellos casos relacionados con la llamada involuntabilidad, que básicamente se da en el llamado estado de inconsciencia, artículo 34, inciso primero, y parcialmente en aquellos supuestos donde hay una incapacidad por parte del sujeto de dirigir las acciones, un poco los llamados movimientos reflejos. Fuerza física irresistible. El primer supuesto que venimos analizando, dijimos que está contemplado en el artículo 34, inciso 2, primera parte, el que obrara violentado por una fuerza física irresistible, dice específicamente el Código Penal argentino de 1921. Entonces tenemos que entrar a definir qué entendemos por fuerza física irresistible. Y fuerza física irresistible es cualquier fuerza que impide a una persona moverse a voluntad. Es aquella fuerza que reduce el cuerpo de una persona a una condición mecánica, ya sea impulsado por una fuerza externa, exterior, o una fuerza interior que surge del interior de la persona. Es lo que se denomina vis absoluta, una fuerza de tal entidad que hace al sujeto incapaz de poder dirigir sus movimientos porque la fuerza interior o exterior lo hace obrar mecánicamente. En los casos tradicionales que damos, la persona que es empujada por otra, que rompe algo o lesiona a otra persona, la persona que empuja es la responsable, es la autora directa del delito, y el interpuesto en este caso no desarrolla conducta porque recibe el impulso externo de una conducta humana ajena de otro, él no tiene esa voluntad. Decimos que es vis absoluta, distinguiéndolo de lo que es vis moral, que es la propia de la coacción o el estado de necesidad disculpante que está contemplado en el mismo artículo 34, inciso 2, pero en la segunda parte, inciso segundo, segunda parte, o el que obrara bajo las amenazas de sufrir un mal grave o inminente. La la distinción entre uno y otro va a hacer que en la vis moral exista conducta y hay que evaluar la culpabilidad o eventualmente la justificación. En cambio, en el caso de la vis moral, la persona no tiene voluntad, mientras que en la vis moral tenemos una persona que actúa voluntariamente, pero esa voluntad no es una voluntad libre. Para recapitular, lo involuntario forzado es aquello cuyo principio es extrínseco, siendo tal aquello en que no pone nada de sí, no pone ninguna cosa propia el agente. Por ejemplo, el que es arrastrado por el viento, por un huracán o por una fuerte tormenta.
En cambio, en la vis moral hay acción, pero esta acción no es una acción libre. Se trata de una situación de justificación o una situación eventualmente de inculpabilidad. Puede ser por coacción, por estado de necesidad justificante o exculpante. En cambio, la vis absoluta es una fuerza física irresistible y es un problema propio de la conducta. La persona aquí no está desarrollando ninguna conducta humana. Decimos entonces que esta fuerza puede provenir de una conducta humana o de la naturaleza. Por ejemplo, de una conducta humana puede ser, para dar el ejemplo, el tradicional ejemplo de la persona que empuja a otra y rompe una vidriera, o empuja a otra y golpea a un tercero. El caso del guardavías que fue atado y que no puede bajar las vías del tren. El caso del guardavidas en una playa que fue atado y que no puede asistir a la persona que se está ahogando. O aquel caso de la persona que quita al conductor del volante por la fuerza y produce una lesión o un accidente en un transeúnte. En cambio, los casos de fuerza de la naturaleza son más casos como el viento, la inundación, el fuego, la caída de un árbol, que provocan que una persona genere una lesión a otra. Pero a su vez la fuerza física puede provenir del exterior o del mismo interior del sujeto. Aquí también hay otra clasificación. Por ejemplo, del exterior ya vimos, puede ser una conducta humana externa o bien casos de la naturaleza. Del mismo cuerpo del sujeto tenemos los casos de movimientos respiratorios fuertes que provocan alguna reacción del cuerpo, los actos reflejos, los actos propios del sistema nervioso que provocan algún movimiento automatizado del cuerpo, alguna situación porque, por ejemplo, la persona fue quemada accidentalmente y ese dolor provocó que haga un movimiento brusco de la mano y rompe un objeto o golpea a una persona. Todos estos supuestos son supuestos con relevancia para excluir la conducta. Y sentado lo que es fuerza física irresistible, entramos a ver lo que es involuntabilidad. En la involuntabilidad lo que podemos definirla es como que es la incapacidad psíquica de conducta. Cada uno de los elementos de la teoría del delito tiene una captación psíquica, necesariamente una captación psíquica por parte del sujeto, porque si requerimos un aspecto subjetivo vamos a requerir que el sujeto tenga la capacidad psíquica de poder comprender lo que tiene que hacer. Y aquí vamos a entender en la involuntabilidad que se puede manifestar situaciones de incapacidad psíquica de conducta por dos supuestos distintos. El primer supuesto es el estado de inconsciencia y el supuesto restante es la incapacidad psíquica que impide controlar los movimientos pese a que el sujeto tiene conciencia. Ambos están en el artículo 34. Básicamente, el artículo 34, inciso primero, nos habla de, entrando ya específicamente, de estado de inconsciencia. En el primer párrafo, no son punibles los que al momento del hecho sea por estado de inconsciencia. Entonces, lo primero que tenemos es el estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia, por un lado, en el primer párrafo, y luego tenemos los movimientos reflejos, que son supuestos de imposibilidad de dirigir las acciones, que tienen dos niveles. El nivel más grave, que genera la involuntabilidad, que estamos analizando aquí a nivel conducta, y el nivel más leve, que puede generar situaciones de inculpabilidad, que está en el primer párrafo, en la parte final, que no puedan comprender la criminalidad de los actos ni dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Según Zaffaroni, entonces, lo que tenemos es capacidad psíquica de delito y el conocimiento general para abarcar el error. En el artículo 34, Zaffaroni hace una interpretación específica diciendo que el artículo 34 lo que contiene en este primer inciso es la capacidad psíquica de delito, por un lado, y por otro lado lo que hace al conocimiento general porque abarca el error. En cambio, para la doctrina tradicional argentina, en el inciso primero está la inimputabilidad y a contrario sensus se extrae el dolo. ¿Por qué? Porque la doctrina tradicional argentina era
seguía la doctrina causalista o la neocausalista normativista, y en consecuencia el dolo se encontraba en la culpabilidad. Y este inciso primero habla de los que no son punibles, ya sea porque al momento del hecho, por estado de inconsciencia, alteración morbosa de sus facultades o insuficiencia de las mismas, error o ignorancia de hecho no imputable, no hayan podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En esta comprensión de la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, en el entendimiento a contrario sensu, extraían o consideraban el dolo. Zaffaroni entonces se separa de la doctrina tradicional argentina y nos va a decir que aquí está la capacidad psíquica de delito, en los supuestos que están contemplados, y el conocimiento propio del error. Esta es una discusión teórica y que Zaffaroni también atribuye a la traducción francesa defectuosa del Código Penal ruso zarista de 1881, que es el que se tomó como fuente. Sentado esto, lo que tenemos es básicamente entrar al entendimiento de lo que es el estado de inconsciencia. Para la doctrina tradicional, el estado de inconsciencia puede ser o bien causal de inculpabilidad o causal de ausencia de conducta. Para nosotros va a ser causal de ausencia de conducta. Básicamente la conciencia se distingue de la inconsciencia. La conciencia básicamente es el resultado de las funciones altas. Es el resultado del funcionamiento de las facultades del psiquismo humano. No es una facultad, por ejemplo, la memoria, la sensopercepción, la atención, sino que es el resultado de esas funciones. Estas facultades están alteradas, en más o en menos, la conciencia perturbada, pero hay conciencia, inculpabilidad. La perturbación provoca insuficiencia de facultades. El estado de inconsciencia lo que provoca es que no funcionan las facultades. Entonces, la perturbación, insuficiencia de sus facultades, es cuestión de la culpabilidad, del entendimiento que nosotros le damos. El estado de inconsciencia hacia el no funcionamiento de las facultades. Esta es un poco la distinción básicamente que nosotros le damos. En esto de que no hay intervención de los centros altos o cuando lo hacen en forma altamente discontinua o incoherente. Básicamente la neurología no tiene esclarecida la naturaleza de ciertas patologías, por ejemplo el sueño y el hipnotismo, pero no cabe duda, valga la redundancia, que ante la duda hay que decir que son situaciones de involuntariedad y no de inculpabilidad, porque es más restrictivo de responsabilidad considerar involuntable al sujeto que hacerle autor de un injusto, inculpable. Otros casos no dejan dudas, por ejemplo las crisis epilépticas altas o las más graves, los estados de coma, los estados vegetativos o los estados de descerebración. En el caso de los usos de medios narcóticos o hipnóticos, que bien se equipara a la violencia en el artículo 78 del Código Penal, ello no implica que sean casos de ausencia de conducta o inculpabilidad. Hay que analizarlo en el caso concreto según si generan un estado de inconsciencia o insuficiencia de sus facultades. Esta es la distinción básica. Y luego tenemos la involuntariedad. La involuntariedad es la imposibilidad de dirigir sus movimientos. Es cuando los movimientos del sujeto no responden a la voluntad por incapacidad psíquica. Por ejemplo, la persona que ante una parálisis histérica en la que se encuentra se ve privado de la posibilidad de auxiliar a un compañero herido, o la persona que se encuentra en un mutismo histérico del que no puede avisar al ciego que va a avanzar o está cruzando una calle en una situación de peligro. Son supuestos distintos a los de la inimputabilidad que están comprendidos en la misma disposición en la parte final, que comprenderían allí las fobias o las compulsiones. Y después encontramos el estado de involuntariedad imputable, que es el que se vale de otro que se halla en estado de involuntariedad para cometer el delito, es el autor directo. Esto es lo que veníamos viendo antes, no hay mucho más. Lo que sí, hay casos particulares que se analizan más en la culpabilidad, que son los casos de la teoría de las acciones liberi in causa y la versari in re ilícita. Y finalmente, para terminar esta parte, hablamos de la importancia de la ausencia de conducta. No hay legítima defensa contra quien no se conduce, porque no hay agresión ilegítima, porque la agresión ilegítima tiene que provenir de una conducta antijurídica de otro. Se resuelven como situaciones de estado de necesidad. No puede instigarse al involuntable, quien se vale de un involuntable es autor directo porque lo usa como instrumento.
En la participación necesaria, tercer supuesto, los movimientos de quien no realiza acción no pueden considerarse configurativos de la tipicidad. Por ejemplo, en el aborto consentido habrá aborto violento, en el robo calificado por intervención de 3 personas no habrá ese calificante, y lo mismo en el homicidio. Se excluye la responsabilidad penal, civil y administrativa. No hay medidas de seguridad contra el inimputable. No hay error a nivel acción porque es el sustantivo. Y no hay situaciones de semiacción. No hay una exclusión parcial. O hay acción o no hay acción. Básicamente nos encontramos ante unas situaciones totales de esta manera. Acción o no acción. Muy bien, este es el tercer video.